Bueno, ya estamos de regreso. Permítame, porque esta maquinita es muy lenta, o se ha vuelto muy lenta. Permítanme, por favor. Es el mismo asunto. Ok. Ok, esta es la anterior. Entonces, en esta parte, ahorita en lo que abre, estamos revisando los componentes de la misión o los complementos que deben acompañar a la misión del negocio. En lo particular, esta parte de las metas son cuestiones que tienen con especificar con detalle cuáles son los logros medibles que la organización debe alcanzar o plantea alcanzar mediante la aplicación de las estrategias, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos analizando. Las características de las metas y objetivos son precisamente esas, ¿no? Implementar eh, objetivos o plantear hacia dónde queremos llegar de manera que ésta pueda ser medible, ¿no? Y esa es la última parte de esas diapositivas. Estoy tratando de abrir, está muy lenta mi máquina, entre el internet y todo lo que está procesando, se vuelve lenta cuando hago esto. Lo que vamos a analizar es lo que ya revisábamos de la ventaja competitiva. En ese sentido, analizábamos cuál es el concepto de ventaja competitiva y me dice que es todo lo que nosotros necesitamos realizar para obtener rentabilidad que perdure en el tiempo, es decir, que las ganancias, los beneficios de la operación de la organización resulte sostenible en el tiempo, principalmente, como uno de los elementos, y que además me permita identificar cuál es la posición de nuestra organización en el mercado, ¿sí? En función de qué es lo que nosotros necesitamos hacer para lograr esta ventaja competitiva. ¿Sí? Permítanme, porque esta computadora hace tanto que finalmente no hace lo que quiero que haga. Ok. Esta es la que estábamos cerrando, que hablamos de la misión corporativa. Permítame, por favor, que mi computadora está muy lenta el día de hoy. Okay. Bueno, esto fue lo que... ¿Ya se ve ahí?
¿Sí se ve? Sí, ¿Ya se ven ve la? como entrecortada, todavía no se carga completamente. Ok, pero es la que dice ventaja competitiva, ¿no? Es esa lámina. Les digo que no sé si es mi ancho de banda. Voy a poner un bote virtual para que depositen monedas cooperacha para contratar más ancho de banda. Monedas virtuales, sí. Sí, ¿verdad? Les voy a pasar mis cuentas de bitcoins. Voy a cobrar en bitcoins ahora. ¿Sale? ¿Ya se ve? Pero ustedes sí me escuchan, ¿cierto? Sí, eso sí, Bueno, escucharlo sin problema. sale, pues entonces yo leo lo que sí veo y ustedes escuchan aunque no vean. Sale, pues. Entonces hablábamos de la ventaja competitiva. La parte de las metas es eso, establecer objetivos y metas que tengan como característica general que sean medibles, ¿sí? Es decir, eh, tengo mi misión, tengo la visión, tengo los valores, y ahora con todo ese equipaje dentro de mi organización, ya puedo yo aspirar y conociendo obviamente la situación actual de la empresa, yo puedo establecer o tirar mis objetivos, alcanzar o mis metas, ¿no? Y estas pueden decir, estar en términos incluso numéricos, que pudieran ser un tanto por ciento de participación en el mercado de nuestro negocio, o puede ser incrementar las ventas en tanto por ciento, incrementar las utilidades, etcétera, ¿no? De ese tipo de metas son las que se precisan y obviamente eso va a dar pauta a que se desarrolle toda una serie de planes y procedimientos para lograr esos objetivos, ¿no? En los plazos. Esas metas también se indican que deben de estar delimitadas en el tiempo, ¿sí? No puedo decir, pues ser la empresa número uno en el país, pues eso puede suceder el año que entra o puede no suceder en esta generación. Entonces, por eso esa es la característica de las metas, ¿no? Que también deben de ser medibles y también deben de estar delimitadas en el tiempo, ¿ok? A mediano, largo plazo y poder decir, incrementar el 2% de participación en el mercado anualmente, ¿vale? Entonces vas a ir viendo un objetivo y todo eso le genera a la organización, a todos los elementos de la organización, un sentimiento de urgencia para llevar a cabo lo más pronto posible y de la mejor manera, pues los planes que pues vayan logrando eso debido a que hay un límite en el tiempo para lograrlo, ¿no? No se pueden permitir metas que estén indefinidas en el tiempo. ¿Sí? Porque eso es lo que detiene el crecimiento de las organizaciones. Y hace también que todo este diseño estratégico, de planeación estratégica, pues termine abandonando. ¿Por qué? Pues porque no hay una medición correcta de esos alcances, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las metas son indefinidas, puede ser este año, en 10 años, en 15 años, pero sí se establecen esas metas de manera más precisa, como les acabo de ejemplificar, pues dan ese sentimiento de cumplimiento en lo más pronto posible, ¿no? Entonces, llevar a cabo todo este planteamiento, pues nos acerca a entender que lo que buscamos con toda este equipaje es lograr una ventaja competitiva, es decir, la competitividad es la que nos va a permitir determinar el éxito o el fracaso de las empresas. Para que una empresa pueda subsistir en cualquier mercado competitivo, debe superar a sus competidores. Y para ello es totalmente necesario que se cree y se desarrolle una ventaja competitiva sostenible, es de acuerdo a los conceptos de Michael Porter. Indica que la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer, pues ya sea desde diferentes ángulos, precios más bajos o beneficios por los competidores
o por beneficios equivalentes o beneficios únicos, de acuerdo a las estrategias genéricas que se puedan generar, ¿no? Que se puedan desarrollar. Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del producto. Es decir, este es muy importante, este es el fundamento central de la ventaja competitiva. Si yo gano más que lo que me cuesta a mí crear un producto, pues obviamente estamos hablando de cierto grado de rentabilidad, ¿sale? Entonces, una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado que los costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para generarlo, por lo cual, en lugar de los costos, deberíamos utilizar el concepto de valor en análisis de la posición competitiva según Michael Porter. A partir de ahí, habla de tres formas de llegar a esta ventaja competitiva. Y de manera general, independientemente del rubro al que se dedique la empresa, estas estrategias se pueden poner en acción. Pueden ser de manera separada, es decir, o ejerces una o ejerces otra, pero podría llegar a alguna circunstancia en que pudieran aplicarse de manera conjunta, ¿sale? Entonces, las estrategias de Michael Porter que marcan estas estrategias genéricas para lograr la ventaja competitiva son liderazgo en costos, que es la más fácil de entender, que habla de ganar la posición de los competidores ofreciendo un producto a un precio inferior comparado con la oferta de los oponentes, ¿no? Es decir, el liderazgo en costos habla que mi empresa debe de ser capaz de proporcionar el mismo producto o un sustituto de ese producto a un precio menor que el de los que ya existen en el mercado y menor todavía a la competencia directa. Este tipo de estrategia requiere una atención prioritaria como objetivo de reducir los costos de producción, lo cual se puede lograr desde diferentes formas. Y ahí es donde aparece la habilidad del estratega, ya sea mediante un acceso privilegiado a las materias primas, es decir, tener un contacto que le dé las primicias de los nuevos materiales, participar con ellos en el desarrollo de productos, en el desarrollo de materias primas, para ser los primeros y tener esa ventaja. Ya sea por un lado. También la oferta de un número mayor de productos en el mercado, ya que a mayor producción corresponde un menor costo per cápita o lo que llamamos costos unitarios de producción. Si yo voy a fabricar un libro, vamos a pensarlo así, voy a elaborar un libro, pues lo llevo a una imprenta, me va a salir lo mismo fabricar uno que fabricar 1000, ¿no? El problema aquí es que es más fácil repartir estos costos unitarios entre los 1000 que entre uno, ¿sí? Entonces, de tal manera que a la hora de yo fabricar un solo libro, los costos de producción son los mismos que para fabricar 1000 libros. Y ahí es donde vamos a jugar con esta parte que hablábamos de los costos de producción comparados con los beneficios que se obtienen del valor del producto. Bueno, otra estrategia es la diferenciación. Es una opción atractiva para aquellas que quieren construirse su propio nicho en el mercado y no apuestan necesariamente en un elevado porcentaje de consensos en términos generales, sino en compradores que buscan características peculiares del producto distintas a la que ofrecen componentes de las empresas oponentes, ¿no? Algunas buenas actuaciones de la estrategia competitiva de la diferenciación pueden ser ocupar materias primas de mayor valor frente a las que ya existen en el mercado,
un servicio al cliente más específico y capacitado para dar más seguridad a los compradores en el tiempo, ofrecer un diseño de producto exclusivo que sea un atractivo muy fuerte para los clientes. Estas estrategias lo que buscan es caracterizar los productos o servicios con un valor adicional o que lo distinga sobre los demás, dentro del mismo sector, dentro del mismo producto. ¿Sí? Esta característica, esta estrategia me genera un alto costo, pues debido a que yo no puedo competir con los costos de producción de los productos, digamos, estándar que existan en el mercado, ya que pues yo puedo, mi diferenciación radica principalmente en que es algo distinto y esa diferencia es la que me va a generar el valor que yo ando buscando. Pero esta me va a permitir, en un ejemplo, en dos competidores, me va a dar esta ventaja, el ser diferenciado o el ser diferente comparado con otra empresa del mismo rubro, hasta que ellos también agreguen esa misma estrategia o esas mismas características en su producto o servicio. Por lo tanto, voy a tener que regresar a la estrategia de liderazgo en costos, es decir, cuando dos o más empresas apuestan a las mismas características diferenciales de los productos, pues en un principio podrían tener algún beneficio, pero a la larga, pues van a tener que cambiar a estrategia de precios y obviamente esta es la facilidad que nosotros deberemos de tener en cuanto a seleccionar adecuadamente las estrategias. La otra estrategia de Michael Porter es el enfoque, que consiste en especializarse en un dado segmento del mercado y en ofrecer el mejor producto pensado expresamente para los reales requerimientos de un segmento. Por ejemplo, una categoría especial de potenciales compradores, abarcar un área específica o un segmento particular de una línea de productos. Es decir, nos centralizamos en obtener estos beneficios solamente con un producto o en un mercado muy especial que quede perfectamente definido. Cada estrategia puede asegurar una ventaja competitiva sostenible solamente hasta cuando el mercado reaccione de forma eficaz a nuestra estrategia y en cuanto esto se presente una empresa capaz de ganar terreno y cambiar nuestra posición de supremacía, pues debemos recurrir a otra estrategia o cambiar los términos de la que hemos elegido para asegurarnos de no dejarnos derrotar por nuestros competidores. Entonces, esas son las estrategias genéricas. Después vimos otras estrategias, tanto ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia, de acuerdo al primer análisis de FODAS, donde pues ya estamos en la primera etapa del análisis de la situación actual. Ya definimos los conceptos y las formas de construir de tanto misión, visión, políticas y estrategias, políticas y metas. Y ahora pues vamos a revisar cuáles son de acuerdo a las características de situación actual que encontremos mediante el análisis de FODAS, qué características existen de las diversas estrategias para estas circunstancias. Las estrategias defensivas las vamos a aplicar cuando mezclemos fortalezas y amenazas. Es decir, nosotros vamos a someter a nuestras fortalezas ante las amenazas del entorno. Y ahí vamos a ocupar estas estrategias defensivas. Estas me ayudan para defenderse de un ataque de un competidor potencial, que está obviamente en la parte de las amenazas, en donde el empresario debe proteger su participación o cuota en el mercado con el fin de mantener a sus clientes felices y sus beneficios estables. En la defensa de su negocio estratégicamente trata de conocer el mercado en el que se está mejor equipado para operar y sobre todo saber cuándo ampliar o expandirse a nuevos mercados. Las estrategias defensivas tienen por objetivo el uso y defensa de las ventajas competitivas actuales para mantener a raya a los competidores. Esta es la parte fundamental de esto, ¿no? Todas estas estrategias defensivas me va a defender la ventaja competitiva que tengo, obviamente para mantener a los competidores
sin dominarnos, ¿no? Después está la estrategia adaptativa o de reorientación, que esa la vamos a encontrar ante las debilidades y las oportunidades, es decir, nuestras debilidades ante un campo de oportunidad. En esta vamos a simplificarlo, donde lo ideal es invertir el signo de las debilidades que ha arrojado el análisis de FODAS para darles la entidad de oportunidades. Es decir, aquello en lo que soy débil, yo puedo, al percibir una oportunidad en el mercado, fortalecerlas, ¿no? Convertirlas en fortalezas. Esto se aplica, por ejemplo, en aquellos servicios deficientes que, sin embargo, suponen un valor significativo para las marcas. Son los resultados de combinar una oportunidad de futuro con una debilidad del presente. Es decir, agregando, al mejorar o al mejorar nuestras, más bien al convertir nuestras debilidades en fortalezas, ¿sí? Yo puedo competir en ese campo de oportunidad. Entonces, eso es lo que implica la reorientación. La sobrevivencia, dice, debe afrontar para corregir un punto débil presente y una amenaza que se dará en el tiempo. Relaciona las debilidades con las amenazas, es decir, los dos puntos negativos de cualquier análisis FODA. En este caso, pues la estrategia indica no invertir, no fortalecer ni impulsar nada, sino simplemente mantener el lugar que se tiene para evitar que empeore la situación y la posición del mercado se vea afectada. Y finalmente, la estrategia ofensiva, que habla de utilizar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades del entorno. Y dentro de esas están aquellas como atacar puntos fuertes de nuestros rivales, lanzar un producto de igual calidad, pero con menor precio, combinando las estrategias de liderazgo en costos, por ejemplo, o atacar los puntos débiles de nuestros competidores cuando ellos están en una situación de reorientación, por ejemplo, o en una situación de sobrevivencia, ¿no? Ahí es donde podemos ocupar nosotros estrategias de tipo ofensiva. Atacando donde los competidores tengan poca cuota del mercado o en segmentos descuidados por la propia competencia, lanzar campañas de imágenes para fortalecer nuestra competencia y debilitar la del rival, o ocupar líneas de mercado que no trabajan nuestros competidores. Esas son recomendaciones o sugerencias de lo que pueden ser ejemplos de estrategias de carácter ofensivas, ¿no? Posteriormente, pues el uso y la aplicación, donde vamos a analizar qué es lo que implica la selección de la estrategia, y de esto no vamos a ahondar mucho porque no viene en el examen de esta ocasión. De manera general, las 4 fases de la aplicación de la estrategia nos dice que identifican la estrategia como un plan de acción para que la compañía avance hacia una posición de negocios atractiva y desarrolle esta ventaja competitiva sustentable de la que hemos estado analizando. Estas organizaciones deben desarrollar la ventaja competitiva más importante, que es el conocimiento o capital intelectual que se da bajo la base de experiencias, innovación y motivación, pero no consiste solo en tenerla. El éxito de esta ventaja será siempre y cuando sea sostenible en el tiempo. Entonces, en la primera etapa es definir el concepto de estrategias y marcar el propósito. En el segundo está en qué nivel de la organización se va a aplicar la estrategia y quiénes son los que se van a ver involucrados en llevar a cabo esta estrategia. Y obviamente aquí nos marcan los diferentes niveles, ¿no? El nivel operativo, que tiene que ver con los niveles donde se lleva a cabo las actividades determinadas para que se van desprendiendo de las diferentes planes.
y que es la responsabilidad de los supervisores hacia los operativos. El segundo nivel, que será el funcional, orientado más a las jefaturas, a las áreas funcionales o los departamentos, en los cuales pues cada uno de ellos tiene, se les implica objetivos, estrategias, planes, presupuestos para llevar a cabo las partes operativas. Y el nivel de negocios, donde la responsabilidad es del ejecutivo administrador en los niveles más altos, y este se aplica en organizaciones donde existe una línea de negocios y donde el éxito radicará en desarrollar una posición competitiva más poderosa a largo plazo. En eso de los plazos también están determinadas estas características de los niveles, ¿no? El nivel operativo normalmente vamos a estar hablando de inmediato, de ejecución inmediata, corto plazo. El segundo nivel estará entre el corto y el mediano plazo, y los niveles de negocios van del mediano a largo plazo, en donde el responsable es el administrador, es el ejecutivo de más alto nivel. Y para aquellas compañías que son diversas, que no solamente tienen un solo mercado y abarcan varios mercados y varios negocios dentro del mismo corporativo, pues se hablan de las estrategias a nivel corporativo, donde se extienden dentro de toda la compañía. Por ejemplo, un ejemplo de estos tipos de estrategias de nivel corporativo es que la compañía ingrese a nuevos negocios en industrias atractivas. Estas estrategias podrían ser como las que ocupa Carlos Slim, ¿no? Tiene sus negocios, son diversos y puede él además invertir en otras áreas diferentes que pueden ser desde patrocinar equipos de deportes o de Fórmula 1, de diferentes elementos donde él también invierte, ¿no? Entonces, esas son a nivel corporativo, diferentes frentes en diferentes ámbitos que pues, son representadas por la máxima el máximo nivel, que es el dueño o el directivo el que maneja los capitales. Entonces, el tercer paso de la aplicación de la estrategia es vital, es cómo se debe de pensar la estrategia. Aquí tendrá que tener el claro entendimiento del carácter particular de cada elemento en la coyuntura dada. Y la capacidad de reestructurar estos elementos de la forma más adecuada, buscando un objetivo el cual nos permitirá llegar a la visión de la organización. Es decir, aquí este paso es el que me va a ayudar a definir la estructura organizacional. Esta estrategia debe ser inteligente, puesto que observa y entiende los procesos de toda la organización. Tiene que ser analítico, capaz de obtener respuestas y soluciones. En cuanto a estas características, debe ser curioso el estratega para poder ver qué hay más allá de lo que el problema plantea, y además debe tener facilidades de comunicación al interior del grupo de manera asertiva. El pensamiento estratégico es una habilidad humana que requiere esfuerzo mental para visionar, pronosticar situaciones que nos lleven a cumplimiento de los objetivos a largo plazo y nos permitan afrontar conflictos desde una situación de ventaja. Por último, está el último paso, que me va a servir para evaluar y comparar estrategias formuladas. Y aquí debemos desarrollar elementos que me permitan valorar la estrategia. El análisis estratégico consiste en identificar el contexto actual de la organización, cuál es la situación actual, cómo podrá afrontar las estrategias seleccionadas, y luego ubica las opciones estratégicas en las cuales se identifican las posibilidades de desarrollo y cómo filtrar las posibilidades para delimitar el campo de estudio, es decir, hasta dónde va a ser el alcance de estas estrategias, ¿no? Posteriormente, valorar la oportunidad, definir si es útil y todos estos elementos que posteriormente implican la aceptabilidad y la factibilidad, es decir, la valoración en esta etapa de si tenemos los recursos suficientes para poder implementar estas estrategias, si esta realmente me va a dar un beneficio como la rentabilidad, o si realmente contamos con lo necesario para invertir en desarrollar estas estrategias, ¿no? Entonces, ver si somos suficientemente competentes para llevar a cabo la estrategia,
y obviamente pues viendo si contamos con toda la infraestructura necesaria, además del personal, tipo de oficina y todo lo que se requiera para desarrollar las estrategias, ¿no? Principalmente. Y hasta aquí es donde abarca este bloque, este periodo de evaluación. Conforme avancemos, bueno, ya los demás temas ya no entran en este cuestionario. Creo que hemos revisado lo suficiente. Además, ustedes como parte de sus actividades semanales, pues está el hacer una recuperación de todo esto que se analiza cada clase. Por lo tanto, lo que me resta a mí, de acuerdo a las indicaciones de la coordinación, es invitarlos a que accedan, los que gusten acceder en este momento a hacer su examen, lo pueden hacer, se pueden desconectar todos si gustan. Y los que quieran, me dicen si quieren permanecer aquí durante el desarrollo para que yo también esté al pendiente de ustedes. En ese sentido, la instrucción es esa. Yo aquí doy por terminada mi recapitulación, ¿sí? Mi repaso, dejándoles abierto el tiempo para que ustedes determinen resolver su examen a partir de este momento y tienen como límite el domingo a las 23:59 para hacer su intento. ¿Sale? Queda a consideración de ustedes. Yo aquí quedo disponible para cualquier duda o aclaración. Y de mi parte, pues hasta aquí quedo. Esto es como cuando en las clases presenciales ya les di su examen, pues ya nada más tengo que esperar a que lo realicen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Profe, nada más en la parte final de las etapas de la aplicación de la estrategia, ¿cuál era el primer nivel? El primer nivel, a ver, espérate, porque yo lo recito y conforme voy procesando, voy borrando. Mi procesador no alcanza para repetir todo, permítame. No, nuestro procesador está peor, está más obsoleto, profe. No, pero es que el mío traigo un 486 ya reciclado. Ya ni siquiera Pentium. Aquí hablábamos de las etapas. Sí, así es, de la etapa número 1. Aquí estamos. Etapa 1, primer paso, ¿qué sería? En la primera ¿El etapa. concepto sería así? Así es. La primera etapa dice, aquí está, mira. El primero se tiene que tener bien claro el concepto de estrategia. Y es lo que hicimos en este primer paso. ¿Sale? En el primer paso hablamos del concepto de estrategia, ¿sí? Como un plan de acción para que la compañía avance hacia la posición de negocios atractiva y desarrolle una ventaja competitiva sustentable, que ese es el objetivo, ¿no? Y aquí están desglosadas, bueno, aquí están enlistadas estas etapas. Y la primera, como mencioné, es el concepto de estrategia. El segundo es definir cuáles de los niveles de la estrategia se van a aplicar. Y ahí es donde hablábamos del nivel operativo, funcional, de negocio y corporativo. El tercer paso es que se debe tener en cuenta cómo debe ser el pensamiento estratégico dentro del grupo que lo va a aplicar. Y ahí hablábamos de las habilidades que debe de tener el estratega en cuanto a la curiosidad, la creatividad, la comunicación, etcétera, ¿no? Y finalmente, la valoración de la estrategia, la aceptabilidad, la rentabilidad, si contamos con las competencias necesarias para lo que se está plasmando en un papel, realmente tengamos los elementos para llevarla a cabo, porque yo puedo planear en el papel cosas muy hermosas, pero a la hora que salgo al piso de mi empresa, pues veo que no tengo ni siquiera lo mínimo, ¿no? O que apenas tengo lo mínimo para sobrevivir y yo ya me quiero lanzar a otros objetivos, ¿no? A otros alcances. Entonces, para no confundirnos, unos son los tipos de estrategia, que son las ofensivas, defensivas, de reorientación y supervivencia. Así es. Esos son tipos. Estas son etapas. No, no son etapas, son tipos. Y esos tipos todavía se amplían en una cartera de estrategias que implican las genéricas de Michael Porter, de liderazgo en costos, diferenciación, enfoque. Y además están las que recomiendan de acuerdo a la circunstancia actual que arroja el análisis de FODA, que son ofensivas, defensivas,
de reorientación o de sobrevivencia. ¿Sale? Esos son tipos de. Ajá. Y aquí son, De una vez que estrategias. seleccionas de todas estas combinaciones y otras que vamos a ver más adelante, de acuerdo a la circunstancia que presente tu organización, pues vas a definir estos pasos. ¿Qué estrategia es? ¿Qué características tiene? ¿Qué me pide? ¿Sale? Y después vamos a ver que hay Ajá. estrategias funcionales, estrategias en diversos niveles. ¿Vale? Y entonces vamos a definir vamos a observar que una estrategia genérica se puede ir, ¿cómo podemos decir? Distribuyendo a través de la estructura organizacional en diferentes estrategias a su nivel. ¿Vale? Y entonces, como concepto, ¿dónde entraría el liderazgo en costos, diferenciación, el enfoque? ¿Eso sería nada más Son ventajas estrategias competitivas? genéricas a nivel, directivo, a nivel negocio. Ah, ok. ¿Sale? Esa va para los niveles más altos. Son amplias en ese sentido. Ok, sí, eso sería todo. Ok, bueno. ¿Algo más? Sí, si no hay nada más, pues yo aquí me quedo y ya vayan a su examen o lo que tengan que realizar. Pueden dedicarse a su examen. No tienen que permanecer conectados, es la instrucción, pero yo sí. La De entrega este del... bloque nos quedan 2 minutos. Sí. Yo nada más, otra duda con respecto nada más a la entrega de lo escrito es para la 6ª semana, ¿verdad? Así es. Así es. Tenemos clase normal la siguiente y en la que viene ya hay que presentar. Todavía podemos ocupar la siguiente clase para perfilar bien lo que va a ser el trabajo y ver si los contenidos que alcancemos a desarrollar en esa sesión nos van a ser de utilidad. ¿Vale? Ok. Bueno. Okay. Sale pues. Entonces, nos vemos. Me conecto en 5 minutos. Me conecto a las 12 del día, ¿vale? Por si alguien quiere consultar alguna cosa, voy a estar aquí conectado. Si no, pues ya. ¿Sale? Ok, profe. Va. Sale pues.